Hola, muy buenas tardes. Perdonad los minutitos de demora, que voy con un par de minutos de demora. Voy a unir a Lucía. Perfecto. Y bueno, pues cuando entre Lucía ya paso a eh, presentarla y a presentar un poquito el directo que vamos a hacer hoy, de qué vamos a hablar. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querida? ¿Se me oye bien? yo te digo muy bien. Vale, es que me he puesto los cascos porque, bueno, eh, como no estoy sola en casa tampoco, pues por asegurarme que os escuchaba bien y me escucháis bien. Genial. ¿Qué tal? ¿Con ganitas? Muy bien, sí, Hacía sí, sí. muchísimo que no teníamos un directo juntas. Bueno, es que hacía muchísimo que yo no me pasaba por Instagram. Que eso también Esto es un tema, ¿eh? Que es un tema, es un habemos tema. muchas personas con cierta resistencia, en Ujú. específico a esta red social. Puede que a todas, que aquí también Sí, entraríamos para otro directo, ¿no? Que si los niveles de exposición, la exigencia, las exigencias por parte de las redes sociales en cuanto a crear contenido, etcétera, ¿no? Y bueno, mi opinión de que la realidad es que ya hay mucha gente creando mucho contenido y a mí a veces me da la sensación de que queda como poco contenido novedoso, ¿no? ujú. Eh, pero es un hecho que sí, que siento que habemos muchas personas cansadas de Instagram. Sí, 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 sí. Bueno, pues si te parece, explico un poquito, muy brevemente, de qué va el directo para la gente que se esté uniendo, decida quedarse y escucharnos. Igualmente hago el disclaimer de que el directo quedará grabado, por lo tanto, bueno, pues si no te puedes quedar o a mitad del directo te tienes que ir o whatever, le quieres enviar el directo a otra persona para que se lo vea dentro de un rato, vas a poder tener esta opción. Y bueno, pues hoy vamos a trabajar un tema o como mínimo hacer una pequeña introducción a un tema que casualmente hace 2 días y lo he visto hoy, Paula de Paula Psychology hizo un post al respecto y me quedé en plan, hostia, justo que íbamos a hablar de este tema. Así que luego cuando acabe el directo, además de compartirlo en Stories, también compartí el post de Paula. Pero que es cierto que yo no había visto mucha información, sobre todo en redes, ¿no? Ujú. A nivel de divulgación accesible, tanto por la forma en la que la transmitimos como por las plataformas en las que se habla de ello, y es el trabajo con partes. Además, cuando hablé con Lucía para hacerle la propuesta de este directo, me corrigió muy sabiamente porque de forma muy, como muy intuitiva yo decía el trabajo de partes y Lucía me hizo el disclaimer de no, no, mejor hablemos de trabajo con partes. Así que bueno, eso es una de las cosas que te preguntaré. Pero primero me gustaría presentarte. Ujú. Para quien no le conozca, Lucía y yo ya llevamos trabajando juntos pues 3 años, ¿sí? Porque empezamos a trabajar juntos en Es junio. verdad, ya hace tres. Junio del 2020 la vida nos unió, además, o sea, como que Lucía, bueno, fue cuando decidí empezar el equipo. Lucía como que creo que ni me seguía ni nada, alguien le hizo llegar como la propuesta que estaba haciendo de entrevistas. Yo Ujú. en principio ya había decidido quién entraba en el equipo y Lucía fue la última persona que entrevisté. Y cuando terminé dije, me acabo de enamorar, tengo un problema porque mi intención era meter solo una psicóloga y al final metí dos porque me enamoré muy fuerte de Lucía y, y además eso también se ha traspasado, ¿no? Y aparte de compañeras de trabajo, pues también somos amigues. Así que no puedo decir absolutamente nada malo de ti. Lucía es psicóloga, trabaja en el equipo desde hace 3 años, aunque inicialmente los temas que más abordaba en consulta eran trastornos de la conducta alimentaria. Pues con el tiempo también está cambiando un poco hacia dónde quiere dirigir, ¿no? Su área de trabajo
Diría que desde hace un año más o menos he empezado a Sí. notar esto en ti, el tipo de casos que sueles coger, que no significa que no trabajes con personas con trastornos de la conducta alimentaria, pero es verdad que si bien antes era como el target inicial, Ujú, últimamente estás trabajando más desde la parte de trauma, ujú. más desde la parte, pues, sí, de compasión cuando hay muchas heridas. Y, y justo de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿no? En realidad. Exacto. Eh, Lucía tiene su propia consulta online, además es medio nómada en este momento de su vida y aparte pues colabora con el equipo de Arancha Muñoz, tenemos reuniones semanales y bueno, tiene dos preciosidades de hijes no humanes que tiene a Cosmos y a Coco. Sí. Eh, y no sé, ¿qué más te apetece añadir a ti? Pues bueno, sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? Antes, de hecho, no sé si se habrá oído un maullidito por ahí. Sí que se ha oído. Un poquito. Pues bueno, tenemos por ahí a Cosmos dando un paseo por el vecindario y de vez en cuando me llama a la ventana, pero como estoy con el aire acondicionado por el calor que tenía, no le estoy dejando entrar y me está mirando con cara de ¿por qué? Y bueno, esperemos que Coco no haga hoy de las suyas y se porte, se quede tranquilo. Pero bueno, eso. De lo que estabas contando, ¿no? De lo del trabajo, un poco el punto, ¿no? Que estoy, que el tipo de casos que estoy abordando, ¿no? De trabajo que estoy abordando. Sí, se ha centrado ahora, ¿no? Un poquito más en trauma de apego concretamente, ¿no? Y bueno, que claro, todo esto desde el trabajo del sistema de familia interna, ¿no? Que es las partes Ujú. que nosotros llamamos, ¿no? Se trabaja súper bien y bueno, desde la perspectiva del MDR, ¿no? Al final es ir cogiendo un poquito de cada cosa, ¿no? E integrarlo para que la persona que acude a consulta pues pueda escoger un poco, ¿no? El, lo que necesita, por así decirlo. Así Ujú. que bueno, pues esto. Así que son muchas, a día de hoy yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Que no haya alguien que no tenga una relación relativamente tormentosa con su cuerpo y por ende con la comida. Entonces, eh, obviamente eso también es algo, ¿no? Traumático que desde esta perspectiva también abordo de ese modo Ujú. y, y que me parece súper enriquecedor, la verdad. Sí, de hecho, eso iba a comentar, ¿no? Que al final, no sé si a otros profesionales les pasa, pero lo que yo sí observo pues, la suerte que tengo de compartir con las diferentes profesionales del equipo es que no hay nada aleatorio en sus decisiones profesionales en cuanto a formación y a cómo ir enlazándolas, sino que en realidad, pues, empiezas por trastornos de la conducta alimentaria y te das cuenta que detrás de los trastornos de la conducta alimentaria estamos hablando de situaciones pues, patológicas Ujú. que en realidad tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Y cuando Sí, miras esos factores de riesgo, pues ves que hay algunos que se repiten y que pueden encajar tanto pues, en una situación de trauma complejo, que es todo aquel que sea durante toda la vida y específicamente durante las etapas de desarrollo, ¿no? O uno en concreto, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, vale, igual hay que coger más herramientas y no me vale simplemente con entender la complejidad de la presión estética, de la gordofobia, de la misoginia, de un sistema patriarcal, que ya son cosas traumáticas en sí, sino traumáticas, exacto. que tengo que ir más allá, ¿no? Y sobre el trabajo por partes, hasta donde yo tengo entendido, y de hecho lo has definido un poquito así, se basa un poco en las teorías de apego. Ujú. Y creo que si no voy mal encaminada, la idea del trabajo por partes o de ese sistema familiar interno, lo que se busca es poder trabajar en la autovalidación, en la autoaceptación, teniendo en cuenta pues que se nos dan pues toda esa serie de acontecimientos traumáticos que pueden llegar a minar pues nuestra confianza, nuestra seguridad en nosotras mismas, nuestra capacidad de autorregulación, ¿no? Entonces, ¿qué más nos puedes contar sobre esto? Un montón. Bueno,
claro, siempre que hablamos del trabajo con partes, tenemos que entender que estamos hablando de que no hay partes malas en sí, ¿no? Y que eh, todos tenemos una multiplicidad, ¿no? de mini personajes, ¿no? Dentro de nosotros. O sea, eso no es algo patológico. Muchas veces cuando yo empiezo a hablar de esto, ¿no? De no hay una parte de ti que, o otra parte de ti que no sé cuántos, y que te dice esto y la otra se enfrenta a ella, ¿no? O interfiere. Muchas veces me dicen, pero estoy loca, o sea, tengo el TID, ¿no? Tengo trastorno de identidad disociativo o tengo personalidad múltiple, ¿no? No, o sea, es cierto, ¿no? Que cuando hay una fragmentación de la personalidad ya fuerte, que está como muy compartimentalizadas, ¿no? Esas partes, sí que ahí, y hay un gran trauma de base, ¿no? Pues ahí sí que estamos hablando, sí que podríamos estar hablando de un trastorno de identidad disociativo, pero una personalidad sana también tiene, es una personalidad múltiple, entre comillas, ¿vale? Eh, entonces, ¿cómo se van formando estas partes? Porque creo que esto es como súper importante de entender antes de empezar a ver luego cómo trabajaremos con ellas, ¿no? Pues conforme va pasando nuestra vida, ¿no? Nosotros digamos que venimos al mundo como un ser esencial, ¿no? Pues puro, pero pues todo lo que decías, ¿no? Todo el contexto social, todo las experiencias de nuestras figuras de apego, todos los estilos de apego de nuestras figuras, ¿no? También todo eso digamos que son cositas que van colocando, si nosotros venimos así como una tabula rasa, ¿no? Van colocando cositas en nuestra cestita y vamos entendiendo también que para que la persona que nos cuida esté bien tenemos, o esté contente o lo que sea, ¿no? Pues necesitaremos que comportarnos de una forma que muy sutilmente a veces nos han dejado ya entrever. ¿Vale? Desde el inocente, inofensivo aplauso ante una conducta, ¿no? O sea, esos refuerzos, es que con esto tampoco vamos a juzgar ni a para nada, ¿no? Meternos en si están bien o están mal. Hombre, hay cosas evidentes que hacen daño, ¿vale? Pero en cualquier crianza es que es inevitable dañar, por mucho que amemos a nuestros seres cercanos. Entonces, pues todo eso va haciendo que pues de repente hay una parte de mí de 4 años que aprendió pues que yo qué sé, me lo voy Que a si no inventar. sonríe, si no Efectivamente, sonríe la gente a su alrededor está triste. Entonces hay que sonreír para que no estén tristes. efectivamente, ¿no? O que me lo tengo que comer todo para que la yaya, la abuela esté contenta, o que si tengo una pataleta, papá o mamá se van a ir y me van a dejar sola y claro, pánico, ¿no? Entonces, dime. Entiendo que esto, en realidad, o sea, por cómo lo explicas, de algún modo, a nivel evolutivo tiene como mucho sentido. Recuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, psicología del desarrollo, que las primeras veces que empezamos a reírnos y a sonreír, que además lo hacemos como, hacemos una risotada, identificamos automáticamente que todas las expresiones faciales y el comportamiento, el tono de voz de la persona que tenemos delante cambian, entonces nos reímos más y entonces, ¿no? Que Exacto. realmente el concepto, por ejemplo, de humor, comedia, etcétera, aún no lo tenemos integrado porque no conocemos esa información. De hecho, no tenemos ni palabras para describirlo. Lo único que hace que estemos, que después de reírnos, sigamos riéndonos, es porque estamos viendo, ¿no? en el otro una respuesta que parece que es agradable, etcétera, ¿no? Y entiendo que esto a nivel de supervivencia, como no específicamente como especie humana, sino en general, como a nivel de supervivencia, tiene mucho sentido. De ahí lo que explicabas de que realmente esto no es que sea, no vamos a entrar a juzgar de si es bueno o malo las prácticas o los comentarios que se nos han hecho, porque tampoco se trata de hablar de bueno o malo, como de quizá negligente, y ahí ya podríamos empezar a hablar también de, pues, de responsabilidades, podríamos estar hablando
de inconsciencia, podríamos estar hablando de conceptos también, ¿no? De momentos históricos en los que los estilos de crianza eran diferentes porque el contexto histórico era diferente. Y con esto tampoco invalidar la experiencia de la persona que lamentablemente ha pagado las consecuencias, ¿no? En este Exacto, caso, pues la criatura que ha sufrido ese estilo de apego y que pues ahora en su etapa adulta está yendo a terapia justamente por las consecuencias que tuvo. Son como dos cosas diferentes, ¿no? Estamos totalmente. intentando quizá hablarlo más desde explicar qué ha sucedido, qué he hecho yo de forma intuitiva o de forma consciente con lo que me ha sucedido y en el momento que llegas a consulta, a trabajarlo, ¿no? Con el trabajo con partes, es, vale, ahora que identifico esto, entiendo que la idea es hasta qué punto me sigue, esto me sigue siendo funcional o sigo sintiéndome como identificada y quiero seguir validándolo, o ahora que lo reconozco, no quiero seguir haciendo esto, ¿no? Es un Exacto. poco... Exacto. Ahí está, ¿no? El grosso del trabajo que se va a hacer después. O sea, digamos que incluso en consulta lo fácil es, pues, si se genera un espacio lo suficientemente seguro, ¿no? Abrirnos, compartir todas nuestras experiencias traumáticas, Ujú, desmitificar también el concepto de traumático, ¿no? ujú. Y abrirnos a esto, identificarnos también como pues parte de un contexto social, de un contexto, ¿no? Sistémico, familiar, bueno, pues eso. Y también ahí ver en qué ocasiones, pues sobre todo, ¿no? En momentos de infancia hemos podido ser víctimas de determinadas circunstancias y luego lo complicado, ¿no? Es decir, vale, en ese momento sí, y ahí entiendo, ¿no? Dónde se formaron algunas de esas partes dentro de mí, la parte que se sintió, pues que tenía, que, pues que para que le hicieran caso tenía que estar muy mal. En una familia en la que, por ejemplo, ¿no? Se invalidaba un montón el malestar del otro. Es como, no, venga, venga, va, venga, sonríe, tal, o, uff, yo sí que estoy mal, ¿no? No te quejes, Uy, que claro, ¿no? O el clasiquísimo, yo sí que te voy a dar motivos para llorar, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero ya a modo más sutil lo que decíamos antes, ¿no? Pues yo que ni me he sentado en todo el día, o yo que no he parado, o yo que tal, o... claro, Sí. que muchas veces este tipo de comentarios, esto además en la comunidad neurodivergente nos pasa mucho, cuando alguien nos está expresando una situación donde hubo mucho malestar, mucho dolor, etcétera, mucha incomodidad, mucha rabia, ¿no? O incluso también felicidad, ¿no? Es como que nuestro cerebro tiende a buscar como situaciones muy parecidas el que hemos vivido y como que nos nace decirle, hostia, sí, a mí me pasó algo parecido y me sentí igual, pero claro, depende del contexto o del tipo de vinculación que tengas con esa persona, el recorrido que Ujú. tienes con esa persona, esto puede implicar que la otra persona se sienta como que le estás invalidando, que le estás quitando la voz, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo por esto que a mí muchas veces me pasa como persona neurodivergente, que igual esta persona que dice no me he sentado todo el día, ¿no? Cuando tú le dices estoy cansada del colegio, por ejemplo, ¿no? Ella te dice, ya, y yo es que no me he sentado en todo el día porque he trabajado no sé cuántas horas limpiando casa, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Aunque puede que lo que esté intentando hacer es decirte, entiendo tu cansancio, yo también estoy cansada, e incluso proponerte, vamos a echarnos una siesta juntos, el efecto que está consiguiendo es el opuesto, ¿no? Está generando un no tengo derecho a estar cansada porque mi madre siempre va a estar más cansada que yo, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Que ahí también luego en el trabajo, ¿no? Terapéutico entraríamos a abrirnos a la posibilidad de comprender también las partes de, Ujú. pero esto ya dependiendo del nivel de energía, ganas, ¿no? Que cada uno tenga, pero es muy enriquecedor realmente poder plantearnos la posibilidad de que quizás, en el caso del ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? Nuestra madre también necesitaba ser validada, también necesitaba, o incluso quería compartir, ¿no? Su sentir contigo sin intención de invalidarte. Ahora, que sus recursos, que esto también es lo que se trae al trabajo en consulta, ¿no? Sus recursos eran muy ineficaces.
Entonces, o no se ajustaban a las necesidades de un ser pequeñito que necesita pues atención, validación, cariño, ¿no? Y todas estas cosas que igual un adulto más o menos formado, ¿no? Puede entender que pues, no siempre se le va a poder ofrecer pues, esto, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Es tener en cuenta toda la parte evolutiva, ¿no? De cómo se desarrolla nuestro cerebro después, ¿no? O cuando se van sintiendo o solapando también a veces traumas simultáneos, ¿no? Repetitivos, que este es el trauma complejo de apego, que muchas veces nos pensamos que trauma es solo un secuestro, no sé, una Un agresión. abuso sexual, etcétera, como un Vale. acontecimiento exclusivo, ¿no? De origen único prácticamente, pero muy traumático, supervivencia a una catástrofe natural, etcétera. Exacto. Pero trauma, de hecho, algo que a mí me gusta mucho recordarme, trauma también es lo que no pasa, Eso, lo que no es sucede. totalmente, ¿no? Lo que necesitábamos que No hubiese pasado. recibir abrazos, la gente dirá, hostia, pues es que tampoco objetivamente para sobrevivir en la infancia abrazos no necesitan, entonces que te atiendan, bueno, esto realmente no es así, ¿sí? Porque si no lo necesitásemos no habría luego esas heridas de afecto, de cariño, esa dificultad para conectar incluso físicamente y sentir que eres merecedor de caricias, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que esto no implica que quien no pudo, no supo o quiso darnos esos abrazos lo hiciese con intención de dañar. Sí, exacto. A esto es a lo que me refería con el no juicio, no culpa hacia esas personas, ¿no? Entonces, una vez hemos identificado toda la historia y también, ¿no? Todo nuestro sistema familiar, ahí es cuando se empieza a decir, vale, entonces dentro de mí vive como una pandilla o una tripulación entera de diferentes edades, con diferentes creencias, con diferentes gustos a veces, ¿no? Porque hay veces que me gusta que o pido que me acaricien y hay otras que es como, no, no me toques, no, aterrar, ¿vale? Pues no es o sea, bueno, sí, a veces yo creo, vamos, que nuestros receptores sensoriales también cambian en función de qué parte esté al volante, ¿no? Ujú. Porque si no, entonces vemos todo esto, ¿no? Podemos entender que hay todo un sistema también viviendo dentro de nosotros que muchas veces se corresponde con el sistema del que venimos, ¿vale? Con Ujú. nuestra propia familia. Y entonces es lo que se llama el sistema de familia interna, ¿vale? Que es esto de las partes, este es el nombre técnico, por así Sí, decirlo. sé que en inglés se llama diferente que en español, Internal ¿no? Family System, Ya. sí, exacto, ¿no? El IFS. Entonces, con esto, ahí podemos hacer un montón de trabajo de, vale, vamos a sentarnos con cada una de estas partes, primero vamos a conocerlas, ahí entra, ¿no? La comprensión, entraría luego también vamos a validar su experiencia, validar sus recursos, porque, y esto es también algo en lo que hay que hacer mucho hincapié, ni siquiera aquellas partes que más me fastidian, que más me interfieren en la vida diaria o en mis relaciones, son partes malas. Todas, a su modo, están haciendo las cosas lo mejor que saben, ¿no? Ayer, por ejemplo, alguien me compartía pues, que su madre, ¿no? Pues lo que trataba de inculcarle, ¿no? Era desde el machaque absoluto, eres inútil, tú no vales, tú no puedes. Buscaba una suerte de, pues le voy a demostrar que sí que puede, me voy a poner a estudiar mogollón y voy a sacar súper buenas notas. Spoiler, no ocurría, porque estaba tan en riesgo, tan en alerta su sistema nervioso que no podía ni muchísimo menos integrar o sea, aprender lo que ponía el libro de historia. Claro. Gracias, ¿no? Dime, dime. No, te iba a decir un poco por resumir hasta ahora donde hemos hablado, ¿no? Y enlazando con esto de que la idea es que nos ayude a poder trabajar con nosotras mismas, a poder validarnos, ¿no?
y sobre todo con esta última parte que decías, ¿no? Que validar todas esas partes no necesariamente significa em, perpetuar las herramientas de gestión que esas partes descubrieron o se adaptaron, etcétera, pero sí validar que el hecho de que esa herramienta de gestión que quizá nos es nociva, va en contra de nuestros propios valores, creencias, de nuestros deseos a largo plazo, etcétera, existe por y para ayudarnos, nació como un recurso para nuestra supervivencia, ¿no? Y que pues normalmente es fruto del sufrimiento, ¿no? Y que ahí entiendo que es donde entra esa aceptación, entra esa compasión, ¿no? Lo que me lleva a la pregunta de, todo esto me suena mucho al trabajo que se hace desde la terapia basada en mindfulness y la terapia basada en compasión. ¿Hay alguna diferencia principal entre este Internal System Family y la terapia basada en mindfulness? Porque veo que hay puntos en común, pero Mucho. ¿también hay diferencias? Hay muchísimos puntos en común. Diferencias. Bueno, a ver, es que cada uno le pone un nombre a su terapia, ¿no? Su enfoque, pero, pero yo creo que son más los parecidos, pero igual que con, por ejemplo, el MDR Ujú. o con sistémica también, ¿no? Es decir, al final, por eso qué bien, ¿no? Que hayamos encontrado un nombre en el que nos podamos refugiar muchos psicólogos, que es el psicólogo integrador, ¿no? Ah, Porque es que al final son muchos enfocándose o haciendo más hincapié quizás en algún aspecto concreto, pero hablando de lo mismo, porque es que al ujú, final es lo que nos sucede a todos. claro. Todos venimos, ¿no? De esto y todos anhelamos al final encontrar la parte más auténtica de nosotros. Y en esa búsqueda, por ejemplo, desde el Internal Family System, se ha enfocado en las distintas partes. Ujú, Quizás en la terapia más la terapia basada en mindfulness, ¿no? Para la reducción de estrés o para la terapia cognitiva basada en mindfulness o aceptación y compromiso o este tipo de, ¿no? O la centrada en compasión, quizás se han centrado más en lo que dolía, en dejarlo pasar, que desde el Internal Family System también se hace mucho hincapié, ¿no? En no aferrarnos, en desarrollar ese yo observador, poder, que claro, esto si integramos, ¿no? Todas las herramientas y la perspectiva de la atención plena es muchísimo más sencillo luego trabajar con esto, ¿no? Y poder desidentificarme, poder ser compasiva, comprender, ¿no? Desde pues, que todos estamos en esto, ¿no? En esta vida y todos tenemos cosas, eh, pero yo creo que es que son muy, muy parecidos, cada uno con su haciendo hincapié en algunas cosas ok. diferentes, ¿no? Pero sí, o sea, es poder ver lo que decíamos, ¿no? Voy a enumerarlo, ¿vale? Para que quede como trabajo con el apego para comprender, ¿no? Para atender, y este es un punto súper importante, o sea, validar y atender. Yo puedo validar, pero ahora, esta es la parte de la responsabilidad que decíamos. Ahora me toca a mí. Digamos que a mí me enseñaron, ¿no? Que tenía que seguir sujetando todas esas semillitas o piedrecitas o lo que sea que me iban poniendo ahí, pero ahora yo ya realmente soy la única que las está colocando o las que sigue regando esa semilla, ¿no? Y, jolín, ¿por qué me siguen saliendo manzanas si yo quiero peras? ¿No? Pues porque estás plantando manzanas. Inconscientemente es posible. Ujú, ¿Vale? De ahí también el trabajo con la conciencia, con la atención plena. Voy a hacerme consciente de que estoy sembrando y de cómo me afecta esa siembra y voy a acompañarme y aquí no, esto el tema de la autocompasión es súper importante, no para dejar de hacerlo sin más, o sea, porque es que van a haber muchas veces que hayan cosas que no podemos dejar de hacer ujú, de primeras. Y quizás nunca, ¿eh? Quizás yo qué sé,
quizás a mí en una discusión de pareja, el primer pensamiento que me venga siempre vaya a ser el "¡Ah! ¿Me abandonará?". Que la idea es que cada vez dure menos y que cada vez yo tenga más herramientas y que si encima se hace un trabajo en pareja, ¿no? Mi pareja también me ayude a sentirme a salvo, sentirme segura, pero es proveerme, que esta es también otra de las, ¿no? El atenderme, proveerme, darme yo los recursos para, vale, voy a establecer un liderazgo compasivo hacia mis partes. Si yo antes entraba en mi personalidad como si fuese una habitación y estaban todos hablando alto, discutiendo, uno en una esquina haciendo así, diciendo me cago en la mar, yo no valgo para nada, estoy perdida, ¿no? Otra diciendo aquí lo que hay que hacer es quemarlo todo, otro diciendo no, pero si te van a abandonar y te vas a quedar sola, y Claro, el otro caos. con el dedito, claro, pues que ahora digamos que esas partes de mí entiendan que mi self, que yo, ¿vale? Soy alguien digno de su confianza. Porque, claro, todo esto está muy bien, ya profundizaremos más algún día, ¿vale? Sí, Que si no, pero está muy bien pensar en, vale, entonces yo tengo que ser, ¿no? La dictadura benévola, la dictadora benévola de mi mundo interno. Y eso, pues ya está. Bueno, pero es que hay muchas de esas partes que llevan toda la vida sintiendo que son los que llevan el timón. claro. Diles tú ahora que vas a coger tú el mando. Pues lo más probable es que digan tú, pero si tú no puedes, si, ¿qué vas a hacer sin mí? Te Esto seguro me que te recuerda vas mucho. a aliar con esa otra parte que es más floja o que no sabe o que no tal y ya está. Desastre. Esto me recuerda muchísimo el trabajo que hago desde el Mindful Eating en la parte de nutrición, em, cuando la gente se piensa que la idea es no tener nunca más un pensamiento acerca de un pensamiento desagradable, negativo, ¿no? Peyorativo sobre ti, tu cuerpo, sobre tus elecciones de comida, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es muy frustrante, pero cuando te planteas una expectativa que es, yo diría, no sé si es imposible, pero improbable sí que lo es, ¿no? Y yo siempre les explico es que la idea no es que esas voces no aparezcan, porque Exacto. son voces que están instauradas, si además constantemente se refuerzan por el contexto social que tenemos, por el contexto familiar que tenemos, ¿no? Por pues Vale. el tipo de contenido que consumimos, que vale, sí, podemos deconstruirnos en contenido, podemos empezar a hacer cribaje de cuentas, incluso no sé, hay gente que no lee determinados libros porque pues el tipo de forma de relacionarse o el hecho de que sean personajes principalmente cis hetero y demás, como que no les gusta. Está súper guay, pero es que hay gente que le cuesta dejar de consumir ese tipo de contenido, ¿no? Entonces la idea no es tanto no consumir ese tipo de contenido, no aparezcan ciertas voces como, vale, cuando me encuentro con esto, cómo puedo traer la voz compasiva aquí para frenar la intensidad, la frecuencia, la duración, ¿no? de este tipo de contenidos que me perturban, ¿no? O sea, me parece que está como muy ligado en ese sentido y al final, pues si trabajamos con compasión, es eso, la compasión eh, mm, no quiere ser dictadora en el sentido de imponerse, lo que quiere es escuchar y responder a lo que escucha, ¿no? Y cuando hablamos de escuchar, no hablamos de, vale, está diciendo X, pues es que es X lo que quiere decir, sino es que, ¿qué hay detrás de X? ¿No? O sea, cuando aparece mi voz de decir que es que todo lo hago mal y que nadie me quiere porque soy gorda, por ejemplo, detrás de eso realmente lo que hay es, he vivido una vida en la que constantemente se me ha recalcado que mi tamaño corporal es el problema de todas no voy a decir fracasos, voy a decir de no éxitos en cuanto a conseguir cosas, ¿no? Cuando la realidad es que conseguir cosas no depende exclusivamente de mi esfuerzo, mi dedicación, mi tiempo, sino que depende, por ejemplo, si para conseguir un trabajo, depende también de cuántas otras muchas personas se presenten para ese puesto de trabajo, ¿no? Depende de los requisitos de esa empresa que el mismo puesto y los requisitos
para una empresa y otra pueden ser completamente diferentes. Es que hay infinidad de cosas que afectan a que yo consiga o no consiga cosas que me propongo, ¿no? Pero si he vivido toda una vida en la que me han dicho que el problema es mi tamaño corporal, el hecho de que aparezca ese mensaje y la respuesta mental sea tengo que perder peso, claro, pues la voz compasiva ahí está para decirle, entiendo que esto es lo primero que te venga a la cabeza, entiendo que ahora mismo haya una urgencia para que esto suceda. La realidad es que tampoco tienes certeza de que perdiendo peso eso es lo que vaya a suceder, porque estoy segura que conoces a personas delgadas que tampoco han conseguido entrar en todas las entrevistas de trabajo a las que se han presentado, ¿no? La voz compasiva escucha y responde, pero lee entre líneas, no solamente se queda en la literalidad, ¿no? Exacto. Ujú. Eso es. Pues la última pregunta que me queda por hacerte es, ¿a quién puede interesar o quién se puede beneficiar de este trabajo por partes, ¿no? Porque antes decías, ¿no? Ay, espérate, ¿me escucháis ahora? Sí, sí, Vale, sí. es que creo que me había como muteado. Antes decías, ¿no? Que la mayoría de las veces lo que se busca en terapia, ¿no? Es comprender, etcétera. Y me ha venido a la mente, pues, que hay pues un tipo de terapias que realmente no buscan comprender, simplemente buscan atender el síntoma, Ujú. sin llegar a pensar en qué lo provocó, ¿no? Y me da la sensación de que justamente el trabajo con partes es lo opuesto. Sí queremos atender el síntoma, pero desde comprender, abrazar, ¿no? Acunar cómo ese síntoma apareció para protegernos, en qué contexto, comprender el contexto y entender por qué a veces se desata ese síntoma, incluso si hacía mucho tiempo que no y llevo mucho tiempo en terapia, yo creo que ya estoy curada, ¿no? Que también hay ese concepto de que ya terapia solo se va si se está enferma, ¿no? Em, entonces, no voy a caer en la obviedad de cualquier persona, porque entiendo que si existen diferentes tipos de terapia, es porque no a todo el mundo le sirve lo mismo. Hay gente que no quiere comprender el origen, solo quiere que desaparezca el síntoma y ganar herramientas para cuando el síntoma aparezca poder como retraerlo, ¿no? Otras personas en las que me incluyo, yo he probado terapia cognitivo-conductual, he probado, digamos, como las que te dan por seguridad social, por así decirlo. Y Sí. luego, a mí concretamente, por cómo es mi cerebro, Ujú. me funcionan las de comprender de dónde viene esto. Para mí comprender, incluso si Sí. aún no desaparece el síntoma, mi comprender me baja la ansiedad, ya me baja el malestar y me da como la bocanada de aire para decir, vale, y con esto podemos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ¿quién se podría beneficiar de el trabajo con partes, teniendo en cuenta que partimos de la premisa que realmente no todo el mundo? Ujú. Vale. Em, Sobre todo es aquel que esté dispuesto a bucear, a remangarse y a meterse en su historia. ¿Vale? Y eso es lo que decías, no todo el mundo está en el momento, no todo el mundo le apetece, hay gente que necesito esto concretamente. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, también que ha habido, sobre todo, ¿no? Personas que tenían o el síntoma muy activo en ese momento, ¿vale? Y que hay veces que es que su vida está en riesgo. Entonces ahí, pues bueno, ¿no? Puede ser muy bonito ver todo lo que hay debajo del iceberg, pero tenemos No que siempre es ponernos, seguro hacerlo, no claro, siempre es efectivamente. seguro, porque claro, esta es la otra, ¿no? También, si no puedes ser consistente con el proceso terapéutico y a veces, ¿no? Esto es una cuestión, desgraciadamente, la psicología en muchos casos es una cuestión de privilegios, ¿vale? La atención psicológica consistente, profunda. Sí, donde puede haber Entonces, una adherencia, una frecuencia óptima para que cuando abras una puerta no se quede demasiado tiempo abierta sin tener el recurso para cerrarla. exacto, exacto. Mira, ves, Este ya es Cosmos. este es Cosmos. Eh, Eso por ahí. ¿Vale? Si no tiene mucho sentido que abramos algo así
si luego no vas a poder mantener pues esto, ¿no? El trabajo por una cuestión de prioridades, por una cuestión de lo que sea, ¿vale? Porque te va a desbaratar más. Entonces, yo creo que quitando eso, no sabría decirte, con esta patología yo no entraría así, ¿vale? También porque yo no veo cualquier cosa. Claro. Yo también es verdad que precisamente, ¿no? por mi propia estabilidad y salud mental, tengo como un foco, ¿no? De un tipo de persona a la que acompañar. Son personas que o ya han hecho un trabajo previo, por ejemplo, ¿no? O están en un punto, si es con relación a su cuerpo o la comida, ¿no? Que ahora mismo no hay sintomatología muy aguda. Todo esto, todas las personas que quieran mirar, ¿no? Y entender dentro de sí mismos el trabajo de familia interna, yo creo el de partes, ¿no? Creo que puede ser súper beneficioso. Yo en lo personal sí trabajo con las últimas dos terapeutas con las que he trabajado, sí que he trabajado con el trabajo con partes y, y también me gustaría desde esa posición de como paciente, no como profesional, explicar que al menos las dos personas que me han acompañado en los últimos 4 años, cuando hemos intentado entrar en el trabajo con partes y yo estaba desregulada, pues porque pues eso, el síntoma estaba muy activo, etcétera, tú puedes empezar un proceso, estar preparada para empezar ese proceso, suceder algo que activa mucho el síntoma, la intensidad del síntoma es muy, muy grande y que podemos, digamos, pausar, sostener, ¿no? Sostener, regular, volver a encontrar un poquito el centro con las diferentes herramientas que se nos ofrezcan dentro y fuera de terapia, porque recordamos que terapia es una parte importante, sí, lo es todo, no, hay muchas más cosas que podemos hacer. Y luego volver al trabajo, es decir, que así como hacíamos el disclaimer de, pues si no estás preparado para abrir esta puerta, no empieces este trabajo, también llamar a la calma en cuanto a, es normal, porque los procesos de terapia, crecimiento, autoconsciencia, etcétera, no son lineales, porque como ser humano tu vida no va a ser lineal. Para muestra los últimos 3 años de nuestra existencia, ¿vale? 3 y medio. Es normal pausar y darnos cuenta de que como que tenemos que dar 2 pasos atrás para luego poder seguir avanzando, ¿sí? Y esto no es un fracaso, todo lo contrario, denota que tanto el profesional que nos acompaña lo está haciendo desde un lugar de cuidarnos, ¿no? No está el, venga, vamos porque esto es lo que teníamos que hacer y este es el plan que teníamos pensado, sino es, vale, no puedes ahora mismo sostener eso, no pasa nada, vamos a regularte, está pendiente de ti. Y el hecho de que también, volviendo un poco al tema de trauma y demás, ¿no? También es una forma de trabajar en nosotros y entender que no tenemos que hacer las cosas hasta el punto de destrozarnos. No hace falta trabajar hasta desmayarte, ¿no? No hace falta estudiar hasta hacerte una úlcera de estómago a base de bebidas energéticas, café, no dormir, mal comer, etcétera. Podemos estudiar y cuidarnos, podemos ir a terapia y cuidarnos, no tenemos que, ¿no? Usar la sanación como una forma de hacernos daño, por así decirlo. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, es que esa pausa se puede hacer en el proceso terapéutico, o sea, podemos hacer directamente una pausa, ¿vale? Pero también podemos en el propio, continuando el proceso terapéutico, Sí, pausar, ¿no? Y sostener desde otras perspectivas, exacto. que eso es lo bueno de la integradora, ¿no? Que hay recursos. Y luego también, por otro lado, hay distintos niveles de profundización. O sea, por ejemplo, ¿no?
desde la perspectiva que yo trabajo, un nivel profundo, ¿no? Y en el que previo tiene que haber habido un buen despliegue de recursos, de autosostenerme, podría ser el ir al trabajo directo con MDR, con protocolo de MDR, para trabajar las creencias negativas que han desarrollado esas partes, pero también se puede hacer desde un proceso más quizás reflexivo, informal. Informal quiero decir, pues igual que la meditación o la práctica de la atención plena puede ser informal o formal, o sea, formal sería sentarme y medito, ¿vale? E informal es traer la atención plena y todas las actitudes mindful, ¿no? A la vida diaria, sin la necesidad de hacer una sentada. En el trabajo con partes también puede ser exactamente lo mismo. Claro. De hecho, yo muchísimas veces, es que hay muchos casos en los que no entro con protocolo MDR. ¿Por qué? Porque voy viendo, empiezo por ahí, voy viendo que la persona con esto se siente, pues eso, ¿no? Que es capaz de liderar a su pandilla interna, ¿no? A su familia interna, que es capaz de comprender, de validarse y de atenderse. Vamos, perfecto, Claro. Sí, perfecto. sí. Uh-huh. Esto me gusta mucho porque al menos desde el enfoque más cognitivo-conductual es como es este paso detrás de este paso detrás de este paso, ¿no? Y a mí personalmente es algo que nunca me ha funcionado, ¿no? Uh-huh. No es que se tiene que hacer, se tiene que hacer exactamente así, es como, o sea, yo por ejemplo, desde el mindfulness y el mindful eating, Uh-huh. sobre todo yo que trabajo con personas neurodivergentes y justamente en personas neurodivergentes aplicar el mindfulness de forma convencional no suele estar recomendado. Uh-huh. Pues lo que hago es traerlo desde la perspectiva más neurodivergente y es como, es que no tienes que ponerte a meditar de sentarte a escuchar mi voz. Sí, porque igual en ti hacen falta otros factores como el hecho de que yo sí esté contigo en el momento de la meditación y no escuchar un audio con mi voz. Entonces, hay otras formas de trabajar la atención plena. Vamos a buscar alternativas, ¿no? Así que guay el ver que pues, hay esa flexibilidad y que no tiene que ser todo tan protocolario y que después del uno va al 2 y después del 2 va al 3 porque algunas personas, tanto por las experiencias como por cómo es nuestro cerebro, a veces hemos pasado del 1 al 5 del 5 al 2 del 2 al 3 del 3 al 7 y así es como realmente vamos a poder integrar y hacer el trabajo que nosotros necesitamos, que es al final lo que se viene buscando aquí, ¿no? Exacto. La vida de él dice, en un orfanato se vio que entre las criaturas que no eran alzados, acariciados y arrullados en brazos había mayor mortalidad en Sí, cuanto sí, al tema del apego. de hecho hay estudios un poquito crueles que se hacían con monitos, que Sí, hay en, vídeos en YouTube. El en de... el libro de El cuerpo lleva la cuenta Uh-huh. se habla de estos estudios. Exacto. Sí. Exacto. Y sí, o sea, de hecho eso, no, al principio cuando has estado hablando de eso, ¿no? Tampoco quería cortarte, pero es que sí, es que el contacto físico es necesario para el desarrollo. Es que hay muchísimas ocasiones en las que es que no se puede hacer un desarrollo adecuado. Y hay también estudios de pues, épocas de guerra, orfanatos, ¿no? Solo se hacían con monitos, sino también con bebitos. Claro. Eh, y, pues eso, bebés con privación sensorial que no aguantan. Sí, y aquí dejar claro que cuando estamos hablando de esta privación sensorial y de abrazos, sostén, etcétera, parece que estamos hablando desde una perspectiva neurotípica, pero en realidad en la neurodiversidad seguimos necesitando estimulación sensorial de tacto y de presión, solo que a veces no se puede dar piel con piel o no se puede dar en sostén de cuerpo porque pues, el sistema nervioso de esa persona y su sensibilidad reacciona de forma diferente. Pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de dentro del espectro autista, aunque en realidad se da en personas que tienen hipersensibilidades en general. Existen son como una especie de
columpios hechos de tela, que son como una especie de cueva de aislamiento, Ajá. que te pones dentro y la propia presión de la tela al sentarte hace que se te comprima el cuerpo. Entonces es como estar recibiendo un abrazo guiado por tu propio peso, con una tela que es agradable, etcétera, ¿no? Y que encima con un suave balanceo, ¿no? Entiendo, porque sí. Exactamente, se acompaña con un balanceo. Si os dais cuenta, esto de algún modo, si pudiésemos buscarle algo parecido en versión directa, o sea, como entre dos seres humanos, no es muy distinto a abrazarte y mientras te abrazo hacer ese suave balanceo, ¿no? Hay una presión del sistema nervioso autónomo, hay el balanceo, hay tacto físico, ¿no? Pero se da mediante otros medios, pues porque esta persona tiene un sistema nervioso que funciona de forma diferente. Entonces, la cuestión en todo esto no es centrarlo exclusivamente en que te den abrazos de la forma en la que lo concebimos, sino que se cubran nuestras necesidades sensoriales de la forma en la que pues cada persona las necesita, ¿no? Que habrá personas que necesitan abrazos literalmente de piel con piel y otras personas que igual necesitan pues este tipo de columpios sensoriales de tela, igual que hay gente que necesita mucho silencio, pero no significa que no quiera que no haya silencio, porque la hipoestimulación sensorial también genera desregularización, ¿no? O sea, tanto la hiper como la hipo. Bueno, pues si te parece, por no liarnos más, porque ya a lo tonto, son -5. Bueno, gracias a todas las personas que habéis estado participando, a las personas que os habéis conectado, las que dentro de un ratito estos días veréis en diferido. Gracias, Lucía, una vez más por compartirnos tu sabiduría y hacerlo de la forma tan bonita que lo haces. Bueno, os invito a todos a que podáis seguir el perfil de Lucía, que es Lucía Amo Psicóloga. En sus redes de vez en cuando pues se comparte sentires, comparte reflexiones, comparte sus conocimientos y bueno, tanto si queréis trabajar con Lucía dentro del equipo como si queréis hacerlo exclusivamente desde su propia, digamos, empresa o pequeño espacio, por así decirlo. De momento, Lucía, hasta donde yo sé, un par de casos cogería. Es verdad que ahora en verano haces un parón, Sí. pero bueno, de cara a septiembre, pues bueno, de trabajar en el equipo, pues siempre explico esto, ¿no? Que la cara que verás y la persona con la que hablarás será Lucía, pero en realidad todo el equipo sostenemos el caso y de hacerlo con Lucía, Lucía igualmente está al 200% siempre por sus pacientes. Bonita. Muchas gracias por haber creado esto. Gracias a ti Estoy... por querer unirte. Que tengas una linda tarde, que sea leve, que disfrutes del aire acondicionado. Os mando abrazos refrigerantes a todas las personas que habéis estado en el directo y espero que nos veamos muy prontito. Un abrazo grande. Otro. ¡Mua! Chao. Chao.